Hola a todos, hola, hola, hola. Muchas bendiciones, abrazos, saludos. Qué bueno estar juntos de nuevo para continuar con lo que, bueno, ya habíamos iniciado sobre el ciclo trópico. Espero, pues algunos me hicieron poco realmente, me hicieron preguntas, otros me pidieron que les ampliara un poquito ciertos puntos. Y bueno, básicamente, pues, como dije al principio, al inicio del estudio, hay muchas posiciones, ¿verdad? Bueno, varias posiciones en relación al tema de fechas y calendarios, ¿verdad? Eh, lo que yo creo, junto con un grupo de personas, es que el Eterno no dejó un calendario como tal, sino lo que él dejó fue pautas, ¿verdad? Pautas para poder ubicarnos en los tiempos, para poder ubicar en el tiempo sus estancias, ¿verdad? Y dijimos pues que estancias tenían que ver con festividades, tenía que ver con las fechas de convocatoria que él ha establecido. Eh, para mí, pues el tema son pautas y pautas astronómicas, ¿verdad? Porque hoy vamos a ampliar un poquito más el tema, pero inicialmente, según la pauta de Génesis 1:14, el Eterno crea, crea el espacio y el tiempo, ¿verdad? Hace tangible lo intangible y define el tema de tiempo para nosotros, para esta dimensión en ciclos. Y los primeros ciclos que establece son el día y la noche, ¿verdad? Luego establece los Moedim y los astros justamente para determinar como señales los ciclos, ¿verdad? Para definir los ciclos. Entonces, lo que el Eterno hace es establecer los Moedim como un tiempo dentro del tiempo. Es decir, en el proceso o en el recorrer del tiempo, él pone marcas, ¿verdad? En momentos específicos donde él establece sus estancias. Esas estancias determinan eventos proféticos, no solo para nosotros individualmente, sino colectivamente y aún para la humanidad. Cuando vimos Rojodesh y su relación que tiene con John Teruak, vimos esa proyección. Entonces, desde mi punto de vista, sí, hay un tiempo que transcurre lineal, ¿verdad? Con días de 24 horas, comillas, 24 horas. Este, eh, los medimos en semanas, en meses, en años, secularmente hablando, pero dentro de esa definición de tiempo y esas marcas de tiempo, el Eterno estableció sus estancias, ¿verdad? Para determinar proféticamente sus tiempos, sus intervenciones, ¿verdad? Y todo el proceso que va a llevar al desenlace del cumplimiento pleno de lo que él estableció. Las pautas que él da en relación a calendario, comillas, están basadas en la luna nueva. Es decir, la luna nueva es la que determina los cambios de ciclo, es la que determina la cuenta para poder ubicar las festividades, ¿verdad? Dijimos que son las lunas las que determinan los cambios de ciclo. Y Rosh Hodesh tiene que ver con la festividad que anuncia no solo la luna nueva, sino el cambio de mes. ¿Okay? Hablamos del novilunio, ¿verdad? Que tiene que ver con la luna como el referente para esos ciclos.
y la lunación, que fue el término que usamos, ¿verdad? Para referirnos al ciclo de un mes. Y usamos la palabra Shana para referirnos a ese ciclo que secularmente pues se le conoce como año, ¿verdad? Que consta de 354 días. Dijimos que Rosh Hashanah es la cabeza de mes y es una festividad, y yo di las pautas de cómo celebrarla, ¿verdad? Cuáles son las cosas que deben darse dentro de la festividad. Dijimos que es un tiempo de júbilo, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de revisión de profecías, pero también es un tiempo de proclama y de anticipación. Y luego también vimos la relación entre Rosh Hodesh y Yom Teruah, hablando de aquel acontecimiento cuando las puertas del templo se abran, cuando los dos testigos resuciten, asciendan y den el anuncio de Rosh Hodesh, ¿verdad? Que estará relacionado también con Yom Teruah para, para el sonar final del shofar y los muertos en Yeshua resuciten y nos encontremos con Yeshua. ¿Ok? Ahí estamos. Creo que ahí nos ubicamos ya en el contexto, en el repaso, perdón. Ok. Ok. Vamos a hablar un poquito entonces de calendario. Definición de calendario. Es la cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizada para la organización cronológica de actividades. Se refiere a una serie de reglas y normas para hacer coincidir a conveniencia el año calendario con el ciclo trópico. Y vaya poniendo mucha atención aquí. ¿Okay? El calendario solar es de 365 días. El ciclo de los novilunios, llámele ciclo trópico o ciclo de los novilunios, es de 354 días. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, primero fue la creación, sus funciones y leyes astronómicas y universales, con un propósito definido y armónico, el cual el Eterno creó. O sea, cuando hay Génesis, por eso yo digo la pauta de Génesis 1:14, porque ahí Él establece todo, ahí establece la base, el principio, la dinámica, desde ahí se proyecta todo. Entonces, lo que Él establece ahí es lo que tiene que ser para nosotros la pauta. ¿Ok? Primero fue la creación, sus funciones, todo lo que Él creó con las funciones que las creó, las leyes astronómicas que las rigen y universales, con un propósito definido y armónico. Y luego fue el calendario del hombre, buscando adaptar el ciclo del eterno a sus intereses, lógica y cálculos. Por eso no coincide un ciclo de 365 días del calendario solar con el ciclo de 354 días del calendario lunar y divino. Ok. Vamos ahora a definir lo que es el ciclo trópico para poder irnos entendiendo mejor en esta parte que es muy técnica. Se basa en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna alrededor de la Tierra, teniendo como referencia los solsticios, los equinoccios y las 4 estaciones climatológicas. ¿Ok? Entonces, cuando el Eterno crea todo, lo crea armónicamente y establece leyes. ¿Ok? Y una dinámica que es la que nos sirve a nosotros de pauta. Entonces, el ciclo trópico, voy a volver a leer, se basa en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Traslación. Y el de la Luna alrededor de la Tierra, teniendo como referencia, ojo bien, los solsticios, los equinoccios y las 4 estaciones climatológicas que el Eterno estableció. ¿Ok?
Al pasar el sol 2 veces por un mismo punto, se cierra un ciclo e inicia otro. A eso le llamamos Shana. Más adelante tengo un gráfico para explicarlo mejor y ampliar. Este punto, este punto de partida, este punto de convergencia, es el equinoccio de primavera, reconocido y usado como un punto de referencia. Entonces, luego del equinoccio, con la primera luna nueva, perdón, empieza el mes primero, el de Aviv, bíblicamente hablando. ¿Ok? Entonces, el Eterno establece, crea el universo, repito, con sus leyes, normas, etcétera, bajo un equilibrio, un balance, etcétera. Y dentro de esa creación, dentro de lo que él crea, entonces él establece aquí en nuestro contexto, establece equinoccios y solsticios para determinar a partir de ellos las estaciones, las 4 estaciones y los ciclos que ellas plantean. Entonces, entendido por muchos, ¿ok? El equinoccio de primavera es ese punto de convergencia. Entonces, es el punto de partida para un ciclo y al volver a llegar a ese punto, ¿ok? Se cierra ese ciclo. Voy a usar la palabra anual para poder que me entiendan mejor. Entonces, el ciclo se da y cuando se vuelve al equinoccio, repito, como un punto de convergencia, inicia el nuevo ciclo. Es justamente ahí cuando el Eterno establece, después de ese equinoccio, con la primera luna nueva, establece el primero de los meses, el mes de Aviv. Entonces no es enero. Es el mes de Aviv que en el calendario secular sería entre marzo y abril. ¿Ok? Este punto es de vital importancia. La luna, en su ciclo, luego del equinoccio de primavera, define desde la perspectiva de la Torá el cierre y el inicio del ciclo de sus estancias y conmemoraciones a partir de la premisa de Éxodo 12. El mes de Aviv, que significa primavera, a partir será el primero de los meses. Esto a partir de la primera luna nueva, luego del solsticio de primavera. Entonces, aquí tenemos la pauta. O sea, en ningún momento en la Torá se establece que hay que cotejar sí, cotejar el calendario lunar con el calendario solar. El calendario solar de 365 días fue creado por el hombre. El ciclo trópico es el que el Eterno establece. Repito, reitero, subrayo, bajo la pauta de Génesis 1:14. Ok. Vamos a dar una breve reseña histórica de los calendarios. Vamos a hablar primero de los calendarios perfectos. Los calendarios ancestrales del lejano oriente son lunares, como el chino, en uso desde antes del siglo XV AC. Está constituido por una serie de lunaciones o meses lunares de 29.5 días cada uno. Su punto de partida es la luna nueva, después del solsticio de invierno boreal para ellos,
21 o 22 de diciembre, que el 10 de febrero, justamente de este año 2024, dio la bienvenida al año del dragón de madera. ¿Ok? Eso como un dato extra. Los calendarios ancestrales, los calendarios ancestrales del continente americano son trópicos, como el maya, en uso desde el siglo 30 AC, antes de Cristo. Está conformado por ciclos que tienen como referencia los equinoccios y los solsticios. O sea, tome nota de esto y esto usted lo puede buscar en San Google y ampliar la información y encontrarse muchos otros más, ¿verdad? De culturas ancestrales, de culturas que han servido de pauta, de plataforma para lo que hoy tenemos. Ahora vamos a hablar de los calendarios imperfectos o lunisolares. Todos ellos tratan de conciliar, ojo, tratan de conciliar el año calendario lunar, 354 días, con el año calendario solar, 365 días, ¿ok? Obviamente hay una diferencia de días, ¿verdad? La diferencia de 11 días se sobreañade cada año calendario, es decir, más 11, más 22, más 33, más 44, etcétera, produciendo un desplazamiento de las fechas importantes que termina sacándolas de su contexto significativo. ¿Ok? El calendario metónico. En la antigua Grecia, el tercer mes, correspondiente al mes de junio, estaba dedicado a la deidad de Palas Atenea. Ojo con esto, patrona de Atenas y de los geómetras, quienes se percataron del desplazamiento mencionado provocado por el calendario lunisolar en uso. Muy preocupados por la ira de la deidad y para evitar la tragedia, se dieron a la tarea de elaborar el calendario metónico, en el que en periodos sucesivos de 19 años calendario se introducen en posiciones fijas 7 años embolismales, donde cada uno tiene no 12 meses, sino 13 meses. Es decir, para conciliar, cotejar con ajá. Los meses de dicho calendario se alternan, uno de 29 días, seguido por otro de 30. O sea, ¿dónde en la escritura el Eterno habló de un año embolismal? ¿Dónde en la escritura el Señor habló de conciliar, de equiparar los dos calendarios? En ningún lado lo dice. La pauta astronómica es que con el solsticio de primavera inicia el ciclo trópico. Y cuando volvemos a ese mismo punto, se cerró el ciclo, el año, e inicia un nuevo ciclo. ¿Cuándo? Con el solsticio, entrando la primavera con la primera luna nueva. O sea, el Señor no habla de compensar, el Señor no habla de 13 lunas nuevas relacionado con 13 meses, sino que la intención de, ¿cómo lo digo? De quienes crearon esto era que las fechas no coincidieran siempre. El argumento es todo lo contrario de ellos, por supuesto. Dos, el calendario perpetuo de Gilel II. Durante el exilio a Babilonia, del 597 al 538 AC, el antiguo Israel, o la casa de Judá, adoptó el calendario lunisolar babilónico y medo-persia.
y dio a sus meses nombres significativos en la religión de aquellas culturas: Adar, Nisan, Tamuz. Como era de esperar, la adopción de dicho calendario trajo consigo el desplazamiento progresivo de las fechas importantes, razón por la cual se terminó adoptando una modificación del calendario metónico que se hizo oficial universal en el siglo IV AC, el calendario judío ortodoxo o calendario perpetuo de Hillel. Entonces, en la deportación de Judá, de la casa de Judá a Babilonia, ellos adoptaron su calendario, que es lunisolar, ¿ok? Influido, sí, creado en Babilonia y también bajo la influencia de los medopersas. Entonces, ellos adoptaron los meses establecidos por ellos, entre otras cosas. Entonces, cada uno de esos nombres, de esos meses, son babilónicos, incluyendo, ¿verdad? La fiesta de Rosh Hashanah, que es el nombre que le dieron a la fiesta de Yom Teruah, pero Rosh Hashanah, que el judaísmo la celebra, ¿verdad? Como Yom Teruah, ese nombre, Rosh Hashanah, es el nombre de una fiesta pagana, de ellos, que en la asimilación de la casa de Judá, ellos adoptan. ¿Ok? Entonces, cuando ellos se dan cuenta del desplazamiento que hay, ¿verdad? Progresivo de esas fechas importantes, entonces ellos adoptan este calendario, el calendario metónico. Ese es el calendario perpetuo de Hillel II, que es en el que muchos se basan hoy. A pesar de tal innovación, no se logró solventar todo. Según dicho calendario, por ejemplo, en 2021, el primer día de Nisan, 14 de marzo, y Pascua, 28 de marzo, ocurrieron antes de la primavera. La luna nueva de la primavera en el hemisferio norte, 11 de abril, y no inmediatamente después, como corresponde según la prescripción para la vida buena, es decir, la Torá. ¿Me estoy explicando? Entonces, Pesaj o Pascua no puede darse antes de la primavera. Y lo que marca la primavera, el inicio de la primavera, es el solsticio, justamente, de primavera. Porque solsticios y equinoccios marcan los ciclos de las 4 estaciones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Ok? Vamos bien. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún ajuste, porque el calendario solar no fue el que el Eterno creó. Y el calendario lunar no tiene por qué adaptarse o cotejarse con el calendario solar. El calendario del Eterno no tiene por qué adaptarse, cotejarse, etcétera, con el calendario solar. El Señor no lo estableció. Pero la casa de Judá lo hizo así, en producto de la asimilación de muchas de las costumbres en Babilonia, entre ellas el tema del calendario entonces. ¿Ok? Este calendario, entonces, el calendario perpetuo de Hillel, requiere de los años embolismales que ya expliqué para poder coincidir con el calendario solar. Entonces, a modo de reflexión, para tener la opción de comparecer a sus estancias, el Eterno,
en su instrucción para la vida buena, la Torá, ofreció pautas, no calendarios. La pauta medular está en Éxodo 12:2. La primera luna nueva de la primavera es la primera de todas las del ciclo trópico. La primera luna nueva de la primavera es la que se presenta inmediatamente después de su equinoccio, es decir, el equinoccio de primavera. Creo que no hay dónde perderse en esto. El ciclo trópico es el que se compone de las 4 estaciones climatológicas, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Desconsiderar la pauta medular estropea la implementación de todas las que tienen que ver con las estancias presentadas en la Torá. El hallazgo del término y del reinicio de las estancias del eterno Dios en el ciclo trópico de nuestro espacio-tiempo. ¿Okay? La palabra hebrea Aviv tiene 3 significados. Primera luna nueva de la primavera, la que se presenta inmediatamente después de su equinoccio. También la palabra Aviv tiene que ver con la primera lunación, es decir, el primer mes lunar de la primavera. Desde la luna nueva que se presenta inmediatamente después del equinoccio hasta la siguiente. Y 3, la estación climatológica del ciclo trópico, desde su equinoccio hasta el solsticio de verano. ¿Ok? Entonces, para tener una mejor comprensión de esto, el Eterno le dijo al pueblo de Israel, ustedes salieron en el mes de Aviv, y nos dice a nosotros, por supuesto, salieron en el mes de Aviv, Éxodo 13:4 y 34:18. Esta luna nueva es la primera. Este mes lunar es el primero, Éxodo 12:2. ¿Ok? Entonces, el Señor plantea para el pueblo de Israel en la escritura y para nosotros. Porque no existe ninguna cláusula donde se establezca que Él cambió todo. Ya Él lo definió así. Entonces, nuestro pueblo salió en el mes de Aviv de Egipto. Esta luna nueva, entonces, es la primera. Este mes lunar es el primero. El Eterno dijo, este será el primero de los meses. El Eterno estableció, observen la conmemoración de los ácimos, es decir, pesa, panes y levadura, en el mes de Aviv. Entonces, cuando inicia el primer mes, Aviv, que inicia con el solsticio de primavera, ese mes va a iniciar con la primera luna nueva. Entonces, el equinoccio de primavera nos da el anuncio de que la primavera inició. La primera luna de la primavera, después del equinoccio, no antes, no puede ser antes, después, esa primera luna nueva es la que va a marcar el primer mes que el Eterno dijo, este será el primero de los meses, el mes de Aviv. Y 14 días después de esa luna nueva es Pesaj. 15 días después es panes sin levadura. Y a partir de ahí tenemos la pauta para contar las gavillas, 49 días hasta el día 50 para empezar Shavuot. Y luego entonces la cuenta de Shavuot a Yom Teruah. 10 días después, Yom Kippur. 5 días después, ¿me entienden? Entonces, este mes primero es fundamental para poder identificar todas las estancias restantes, el ciclo de festividades. Mantenerse en sometimiento bajo afirmaciones equivocadas echa a perder en el entendimiento y en el corazón la esencia liberadora de la verdad
que el Creador no creado, nuestro Padre, amalgamó en cada una de las conmemoraciones prescritas en su instrucción para la vida buena, Torah, a favor de toda la humanidad. ¿Ok? Esto es tomado de las notas de mi amigo, el doctor y rabino Conrado Umaña. Ok, vamos bien hasta aquí. Súper bien. Muy... El año 5784, correspondiente, según la cuenta de los judíos de la casa de Judá, correspondiente al 2024, al 2024, año en el que estamos, según la cuenta de los años del judaísmo, no corresponde con la edad geológica de la Tierra ni con la aparición del género humano. ¿Por qué? Porque ellos establecen que 5784 años es lo que tiene la Tierra. Ellos plantean que todo empieza en el huerto del Edén y del huerto del Edén hasta hoy han transcurrido 5784 años. Y esto corresponde con la edad geológica de la Tierra, según ellos, y con la aparición del ser humano. Pero no corresponde. Esta fecha es una exacta datación de hace cuánto apareció la civilización sumeria, que es reconocida como la más antigua de la humanidad. Debemos considerar el trasfondo babilónico de los meses Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, etc. Y la celebración del año nuevo en el mes séptimo, Tishrei, Rosh Hashanah. ¿Ok? Que como dije, salen de ese contexto. De igual manera, el año de 12 meses intercalados de 29 y 30 días y los 7 de 13 meses, los embolismales, distribuidos dentro de un periodo de 19 años, son propios del calendario dedicado a la diosa Palas Atenea en la antigua cultura griega, como ya les mencioné. Entonces, ellos, para no tener problemas con la diosa Atenea, hicieron ese ajuste. Debemos en este tiempo considerar las palabras de Yeshua en Lucas 21-24, cuando él dijo: cuando Jerusalén sea liberada, ustedes dejarán de calcular los tiempos de acuerdo con los calendarios de quienes no habían dejado de pisotearla. Jerusalén fue reunificada en 1967 y declarada capital eterna e indivisible del Estado de Israel en julio de 1980. Entonces, esta porción de la escritura, Lucas 21-24, en una de las versiones más antiguas, de las copias más antiguas, a lo mejor usted no la encuentre así en sus versiones, lo que nos está hablando es que ya no tenemos por qué regirnos por esos calendarios. Ahora, obviamente, estamos en este contexto, estamos en este planeta y ni modo, ¿verdad? Tenemos que observar enero, febrero, marzo, abril, etcétera, pero para nosotros y nuestro contexto profético y lo que tiene que ver con el reino y lo que tiene que ver con la cuenta, el calendario astronómico del Eterno, es decir, el ciclo trópico, es nuestra pauta. Ok. Entonces, las 4 estaciones están determinadas por los equinoccios y solsticios: invierno, verano, otoño, primavera. Nuestra referencia es el hemisferio norte, por supuesto, donde está ubicada Israel y donde vienen las pautas de la Torá. Eso es importante tomar en cuenta, ¿ok? Porque las fechas varían en el hemisferio sur.
pero nosotros estamos alineados con el hemisferio norte, donde está Israel. Entonces, la primavera es la estación del año que cubre del 21 de marzo al 20 de junio en el hemisferio norte. Aproximadamente, y del 21 de septiembre al 20 de diciembre en el hemisferio sur. Hay un ascenso de temperatura y de luz solar. Brotan las flores y las hojas en los árboles y la fauna vuelve de hibernar o de migración desde zonas cálidas. El verano es la estación que inicia el 21 de junio y termina el 20 de septiembre en el hemisferio norte. Un momento, en el hemisferio norte. Y que inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo en el hemisferio sur. Es la estación con las temperaturas más elevadas del año y en la cual animales, plantas se encuentran en mayor actividad. El otoño es la estación que inicia el 21 de septiembre y finaliza el 20 de diciembre en el hemisferio norte. Comienza el 21 de marzo y termina el 20 de junio en el hemisferio sur. Durante esta estación, los días se hacen más cortos, los árboles pierden su follaje, los animales se preparan para la llegada del invierno. Invierno es la estación que va del 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo en el hemisferio norte. Y con el 21 de junio y termina el 20 de septiembre en el hemisferio sur. Durante esta estación, los días son más cortos, los árboles pierden su follaje, los animales se preparan para la llegada del invierno. ¿Ok? La fecha de inicio de las estaciones astronómicas tiende a variar según el momento en el cual ocurren los equinoccios y solsticios, los cuales las determinan. ¿Ok? No varía mucho. Ahora, ve el cuadro que quiero presentarle. Perdón. Esta estrellita que usted ve aquí, la que está ahí donde dice sol, ¿ok? Lo que marca es el inicio del ciclo en la elíptica, ¿ok? Los solsticios, como dije, son los que marcan los cambios de las estaciones. Entonces tenemos el equinoccio de primavera, el 20 de marzo. Justamente el equinoccio de primavera marca el inicio de las festividades de la primavera, es decir, Pesaj, panes sin levadura, ¿ok? El inicio o la primera parte de primeros frutos y Shavuot o Pentecostés. Recordemos que estas festividades de primavera marcaron la primera venida de Yeshua, ¿ok? Entonces, la primera luna nueva después de este equinoccio es la que marca el inicio del primer mes, es decir, el mes de abril. Y luego entonces empezamos a transcurrir o a transitar en ese ciclo, ¿verdad? A partir de las lunas nuevas. Cada luna nueva marca el cambio de mes. El 21 de junio nos trae entonces el solsticio de verano. Y luego transcurrimos hasta el equinoccio de otoño, 22 de septiembre. Y luego entonces, al 21 de diciembre, viene el solsticio de invierno y volvemos entonces cerrando el ciclo para iniciar el nuevo ciclo. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán en este cuadro que encontré, las festividades
de, de otoño inician entonces con el equinoccio de otoño. Son las festividades que hablan de la segunda venida de Yeshua. Pero todo esto está determinado y marcado por las lunas nuevas. Entonces, cada luna nueva tiene una fiesta, Rosh Hodesh, como ya lo vimos. La fiesta que anticipa el mes, pero también la fiesta que marca el cambio de mes. Este ciclo completo dura 354 días y así fue como el Eterno lo estableció. O sea, en ningún momento, vuelvo y repito esto que es importante, el Eterno estableció en la Torah los ciclos embolismales o los años embolismales, perdón, para compensar el calendario lunar, es decir, el ciclo trópico, con el calendario solar para cotejarlo o adaptarlo. Y claro, aquí tocamos un punto medular. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen, pero los judíos lo establecieron así. Pero es que eso no importa que hayan sido ellos. Ya yo les mostré rápidamente y pueden ustedes investigar mucho más cómo en la deportación a Babilonia cambia todo esto. Entonces, la intención del enemigo entra en juego para que las fechas no coincidan. Pero creo que la pauta del Eterno es muy clara. Ok, hay ciclos o años donde se dan 13 lunas. Esto se da de vez en cuando, pero igual sucederá antes del equinoccio de primavera. La luna nueva siguiente será la primera del ciclo y marcará el mes 1. Es decir, no hay 13 meses, más sí en ocasiones 13 lunas nuevas. ¿Ok? Eso no se da siempre. Esto lo menciono porque algunos se han confundido con esto. Pues dice, es que este año tuvo 13 lunas nuevas, entonces son 13 meses. No, no, no. 13 lunas nuevas no implica que hayan 13 meses. Repito, reitero, hay años donde se dan 13 lunas nuevas, pero no 13 meses. ¿Ok? Esto pues tiene una razón de ser y no voy a explicarlo ahora, pero solo para aclarar por aquello de, ¿verdad? Que me han hecho la observación. Ok, entonces, solsticios y equinoccios. En relación a la posición del Sol, el solsticio, en relación al el solsticio, perdón, el Sol está en el punto más distante de la línea de Ecuador. En relación al equinoccio, la posición del Sol está en el punto más cercano a la línea del Ecuador. En relación a los rayos solares, en el solsticio, la Tierra recibe una mayor cantidad de luz en uno de los hemisferios. En relación al equinoccio, los rayos solares alcanzan la zona intertropical con mayor intensidad, provocando que la luz y el calor lleguen a ambos hemisferios de igual forma. Ok, entonces ya vimos las fechas de cada uno y pues en relación a la duración del día, el solsticio de verano, el día más largo, el solsticio de invierno, el día es más corto. En relación al equinoccio, día y noche tienen la misma duración durante el equinoccio. Ok. Conclusión. Si el Eterno nos entregó la Torá para regular y alimentar nuestro estilo de vida, nos guía y a su vez ella contiene, ¿okay?, las pautas de sus estancias o moedín, que son una cita con él, para unir el cielo con la tierra bajo las pautas astronómicas del ciclo trópico. Es decir, hay una relación entre todo esto, ¿verdad? Que nos permite unir cielo con la tierra. Unir cielo con la tierra.
Es decir, no puede haber convergencia. No puede haber convergencia con lo que el Eterno quiere hacer si nosotros no estamos alineados con los tiempos que Él estableció. Entonces, el ciclo trópico nos permite a nosotros ubicar los tiempos exactos que el Eterno determinó para sus estancias, para sus convocatorias, para sus moedim. Para que podamos ver a Dios operar de una manera extraordinaria. Necesitamos alinearnos, necesitamos esa convergencia de tiempo, lugar y persona. Él nos deja entonces pautas astronómicas, Génesis 1:14, a través del ciclo trópico para poder nosotros ubicarnos. Entonces, 4 estaciones determinadas por los 2 solsticios y los 2 equinoccios, que son las que determinan, ojo, las estaciones. Y con las estaciones, las lunas, para los cambios de mes, pero también para ubicar los días exactos de las festividades. Durante un ciclo de 12 meses, 12 lunas nuevas, 12 meses, paréntesis, aunque hay años, como ya mencioné, que se dan 13 lunas, pero no varía, se dan dentro de los 12 meses. Y aun cuando haya una 13ª luna, siempre el solsticio de primavera es el que va a marcar el inicio del nuevo ciclo. La luna siguiente sería del solsticio de primavera, sería la luna número 1 y el inicio del primer mes. ¿Ok? Antes que un calendario fue creado, antes de que un calendario fue creado el universo, con sus ciclos, leyes físicas, astronómicas, etcétera, para determinar los acontecimientos terrenos. Es el cielo el que determina sobre la tierra, lo de arriba sobre lo de abajo. El cielo gobierna la tierra. ¿Okay? Esto es fundamental. Entonces, el calendario lunisolar lo creó el hombre. Lamentablemente, la casa de Judá se dejó influir por esto y tomó el calendario del ciclo trópico o el calendario lunar y lo adaptó. El calendario, como ya mencionamos, el calendario de Hillel 2, que es por el cual se rige. Ese calendario necesita el ajuste de los años embolismales, ¿okay? Que se establecen como parte del proceso del culto a la diosa Atenea. El cielo es el que gobierna sobre la tierra. ¿Seguimos el patrón del creador en su creación o seguimos las adaptaciones del hombre bajo la pauta de los dioses falsos, según sus intereses y su particular lógica? Para mí no existe otra opción. O seguimos lo que el creador estableció o seguimos la pauta de los dioses y lo que el hombre ha querido establecer. Daniel, en el capítulo 7, en el verso 25, dice, hablando del anti-Mashiach o del anticristo, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar los tiempos y las festividades, es decir, Moedim, y también tratará de cambiar la Torá. La clara intención del enemigo. La clara intención del enemigo. ¿Cuál ha sido entonces? A la luz de lo que he expuesto, desde mi perspectiva. La batalla por los tiempos es vital. La batalla por los tiempos es vital. Es uno de los aspectos claves de la batalla, el tema tiempo.
No solo el tema lugar, no solo el tema persona, sino el tema tiempo. Y desde el principio, como Daniel no lo establece, la intención del enemigo ha sido mudar los tiempos. Un ejemplo de esto es el Shabbat. Constantino establece el domingo y el concilio de Nicea establece el domingo como el día del Señor, cambiando lo que la Torah establece. Entonces, los 10 mandamientos son claros. El cuarto mandamiento tiene que ver con el Shabbat, es el día que el Señor estableció, no el domingo, que tiene toda una connotación pagana, el Dominus Dei, el día del dios Sol. Entonces, el calendario solar, el lunisolar, es un calendario dedicado a la deidad representada por el Sol. El calendario pagano es un calendario dedicado en su totalidad a las deidades representadas en la escritura por Leviatán, por Astaroth, por Apolión, etc. ¿Qué tenemos entonces? Una variación en el tiempo de las fechas que el Eterno estableció desde un principio. Como puse el ejemplo, y hay muchos otros más, en el 2021, Pesach se celebró antes del solsticio de primavera. Si el Eterno no lo estableció así, el solsticio de primavera marca la pauta para el inicio justamente de la primavera, como ya he dicho en muchas ocasiones. Y con la primera luna nueva empieza el primer mes y a los 14 días es Pesach. No puede ser antes. Aquí podemos ver entonces la obra deliberada del enemigo para cambiar las cosas, para darle vuelta a las cosas, para que nos perdamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un principio que es fundamental. Se llama el triarmónico: tiempo, lugar y persona. El enemigo tiene tiempos específicos para operar, lugares escogidos para eso y personas que él ha reclutado para eso. Él tiene sus fiestas también. Él tiene sus días también. Él también sigue las pautas astronómicas también. Y ha creado la astrología en su parte pervertida, justamente para que obedezca todo esto a su plan. Entonces, decir nosotros que vamos a celebrar X acontecimiento en un día donde el Eterno no lo estableció, no nos garantiza su intervención. ¿Ok? Celebrarlo en el día equivocado, en el día que no es, va a anular y a evitar que la expectativa de lo que pudiese suceder de parte de Dios no suceda. Entonces, si a mí me dicen que Yeshua murió un Viernes Santo, digo santo para usar el lenguaje de la Iglesia Universal, y nos preparamos entonces para celebrar Pesaj ese día, es un error garrafal. No va a haber convergencia con lo que el Eterno estableció. Yo cumplo años el 13 de septiembre. Es como que me celebraran el cumpleaños el 2 de octubre.
Entonces, imagínese que a usted le dicen que yo cumplo años el 2 de octubre. Y el 2 de octubre usted viene a mi casa y me trae un regalo y me dice feliz cumpleaños. Yo le voy a agradecer. Le voy a recibir el regalo. Pero voy a tener que decirle que ya el 13 me lo celebraron. Que llegó tarde. Bueno, ya les dije mi fecha de cumpleaños. Ya saben. ¿Ok? Usted se cita con una persona y le da el lugar equivocado, la persona va a llegar y va a decir, bueno, aquí no hay nadie. Entonces tenemos tiempo, lugar. El Eterno determinó tiempos específicos y nos dejó el firmamento para que no erremos en el tema. O sea, todo lo que Él creó se confabula para corroborar, para confirmar los tiempos que Él determinó como citas divinas con la humanidad. Nos dejó las pautas en los cielos para no perdernos. La creación misma está alineada con todo esto. Entonces, no puede haber desplazamiento de las fechas del Eterno si nosotros estamos alineados con lo que Él estableció. Sí, usted va a escuchar muchas cosas. Algunos dicen que no es así, otros dicen que sí, pero bueno, yo le doy lo que yo creo. Usted lo estudia y analiza otras posiciones. La más fuerte es la de los años embolismales. Mi pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde lo estableció el Eterno en la Torá? ¿Dónde dice la Torá que nosotros tenemos que agregar cada cierto tiempo un año en un periodo de 19 años para equiparar calendario solar con calendario lunar? En ninguna parte el Señor lo estableció. Si la pauta de Él es la luna nueva. Entonces, sí, si queremos, si queremos ser como la tribu de Isaacar, si queremos seguir la pauta de la tribu de Isaacar, esto es vital. Porque sin esto y algunos otros detallitos más, no podemos ser como la tribu de Isaacar. Porque ellos eran entendidos en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? En los tiempos marcados y determinados por el Eterno. Eran astrónomos, astrólogos en el buen sentido de la palabra, porque había que observar todos los fenómenos astronómicos y poder establecer las pautas proféticas, como el Eterno lo determinó, pero también poder seguir la cuenta correcta de los meses para las celebraciones en el tiempo que el Eterno definió. Ok, mi gente, con esto termino este tema. No lo agoto, simplemente pues doy lo que entiendo es como una introducción, algo básico. Podríamos ampliarnos
hacia un lado y hacia otro, en ciertos puntos, ampliarlos más, buscar un poco más de historia, o bueno, o entregar más historia para que ustedes sepan de otros calendarios, etcétera. Pero creo que la esencia está plasmada ahí y esa es nuestra pauta. Y como yo siempre digo, usted estudie, analice y quédese con lo que usted considere a la luz de la escritura, que es la verdad. Yo no soy dogmático para enseñar, yo le doy mi posición, es la posición de otras personas también que hemos estudiado el tema y hemos llegado a esta conclusión. Después de mucho andar y de creer de la otra forma antes, el Eterno nos permitió pues encontrarnos en la verdad que Él estableció. Yo bendigo al Eterno porque para mí, entre más cerca esté yo de la verdad, más seguridad yo siento. Y gracias al Eterno, pues, hay recursos que ahora están a nuestra disposición, que están a nuestro alcance, que nos permiten corregir, ¿verdad? El acceso a la historia nos permitió darnos cuenta de muchas cosas. Conocer lo que sucedió en el siglo tercero, segundo, tercero y cuarto. Nos abrió un panorama, ¿verdad? Porque dicen que el que gana la guerra cuenta la historia. Y nos contaron una historia muy diferente de la que realmente es. El sistema religioso nos introdujo una serie de cosas, ¿verdad? Que nunca el Eterno estableció. Bueno, no voy a entrar en tema, pero sí creo que es importante que nosotros podamos estudiar, analizar, repasar, meditar y al final incorporarlo como parte de nuestra cultura. Si bien es cierto, quiero reiterar esto, estamos en este, llamo yo, mundo secular, regido por un calendario, ¿verdad? El solar, con meses y días dedicados a hombres elevados al plano de Dios o dioses. Ni modo, tenemos que hacerlo. Pero proféticamente, el ciclo trópico es nuestra pauta. Bueno, Apóstol, mi gente, apóstol, antes de irse, así. sí, eh, me impacta mucho esta clase porque es una clase práctica. Estamos analizando la realidad de lo creado por Adonai y también porque antes incluso de conocer a mi esposa, el Rúa me abrió el entendimiento sobre los días del año, los meses, y yo preparé una palabra, una instrucción para la congregación, hablándole de cómo nos habían metido en todos esos cambios que hicieron las deidades paganas. Y la verdad que necesitamos abrirnos al Rúa, relacionarnos con el Rúa en este tiempo, porque cuando nosotros somos flexibles a la voz de Rúa, no vamos a despreciar una enseñanza como esta, porque es una realidad. Fue un cambio que nos hicieron de los calendarios y de las creencias y de nuestro origen. Y ahora por eso el cristianismo da vuelta en el mismo lugar con una teología que está condicionada a todos los diccionarios, los comentarios, y no salen de ahí porque cuando quieren buscar una referencia, pues van a lo mismo. ¿Y qué nos dijo nuestro Padre Eterno? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Este es el avivamiento real en que estamos viviendo. Felicitaciones, Sharia. Gracias, gracias, Alejandro. Como siempre, llenos de sabiduría tus comentarios. Yanilud pone en el chat, me siento como nueva al escuchar esto. Bienvenida, Yanilud, porque estamos en ese punto, estamos descubriendo muchas cosas, y entre comillas digo descubriendo, ¿verdad? Porque, como decía el apóstol Alejandro, nos tiraron mucha cosa encima. Estamos quitando escombros, sacando la cabeza y empezando a ver la realidad desde la perspectiva del Eterno, no la que quisieron que nosotros viéramos. Y en ese cambio de conciencia estamos. Entonces, Yanilú, yo estoy como usted, descubriendo, y vuelvo a decir, entre comillas, muchas cosas. Pero creo que Yeshua nos lo dijo. Él dijo, yo les envío al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y Él los guiará a toda verdad. Y sí, qué bueno, ¿verdad? El mover del Espíritu, que es lo que más se ha enfatizado, que señales, que milagros, que profecías, y eso está bien, ¿verdad? El mover del Espíritu de Dios. Y para algunos, pues eso es avivamiento. Yo no, pues no cuestiono esa parte, pero retomo las palabras del apóstol Alejandro y es esto para mí es avivamiento. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es conectarme con menos interferencia a la fuente. Es quitar lo que estorba para que no haya una buena conexión. Y creo que esa era la intención del Señor, que nosotros fuéramos avivados de esa manera, a partir de conocer la verdad. Y Él lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si la verdad es exponencial, y lo es, toda revelación va a generar crecimiento, va a crecer, va a generar trascendencia, va a aumentar o atraer un nivel mayor de conciencia. Y sí, mi capacidad de consagrarme, mi capacidad de crecer como adorador, etcétera, se va a dar, porque entre más clara sea la verdad, más pura sea la verdad, menos distorsión haya, más luz y obviamente más entendimiento. El conocimiento no es malo, el conocimiento da seguridad. El uso, como ya yo he dicho en otras ocasiones, que le demos al conocimiento es lo que va a determinar, ¿verdad? Pero si le damos un buen uso, el conocimiento es seguridad y en esa seguridad es la que el Señor quiere que caminemos. Entonces, al final, el testimonio del Espíritu de Dios es lo más importante en esto. Y aprender a conocer cuando Él nos habla es vital. Cuando Él nos confirma algo o cuando nos resiste, como dijo el apóstol Pablo, y me resistió el Espíritu de Dios. Él quería ir hacia un lugar y no era para allá, era para otro lugar. Y me resistió, me sirvió de estorbo, dice alguna versión, ¿verdad? Le estorbó el camino. Y qué bueno que nos estorbe para unas cosas, pero nos impulse para otras. Entonces, Yanilud, estamos con vos. Estamos en este hermoso proceso. Estamos en un tiempo muy, pero muy importante donde hay una luz que está aumentando en nuestra vida. Bien, familia, hasta aquí. En 15 días regresamos con otro tema que sé que le va a gustar mucho. Nos vemos entonces. Shalom, shalom para todos. Abrazos. Shalom, shalom. Bendiciones. Gracias, profeta.